Frenadeso Noticias. Al igual que sucedió en la invasión yanqui a Panamá, que aprovechando el shock producido en la población, se hicieron cambios fundamentales con el acompañamiento de las agencias financieras internacionales. Reforma a la Caja de Seguro Social, con aumento de la edad de jubilación, el número de las cuotas y el aumento de las mismas. Se eliminaron las jubilaciones especiales. Se condonó la deuda millonaria en la empresa privada a la Caja de Seguro Social. Se aprobó la ley de privatización, mediante la cual todas las empresas públicas fueron privatizadas, que compró la empresa privada a precios bajos. Se produjo el impuesto sobre la renta a los ingresos millonarios de 50% a 30%, posteriormente a los actuales 25%. Hoy, la pandemia nos coloca en una situación similar o peor de shock, que la empresa privada aprovecha para dictar normas favorables para ellos, mientras que el pueblo se empobrece más. Sobre la pandemia, solo queremos destacar la pobre transparencia que deja al pueblo sin información. Ya alcanzamos la triste cifra de 9.268 casos positivos y 279 fallecidos, lo que habla del deficiente manejo de la pandemia. En medio de esta, son números los casos de corrupción que han salido a la luz pública, entre ellos la construcción del llamado hospital modular, que a un mes de su inauguración aún no ha atendido a un solo paciente contagiado. Se dicta un levantamiento parcial de la cuarentena en forma apresurada para satisfacer la activación de la economía, acción que consideramos peligrosa por la demostrada alta tasa de contagios en Panamá y el número de muertos que nos coloca por 1 millón de habitantes entre los 30 países a nivel mundial y cuarto en Latinoamérica. El gobierno neoliberal del PRD inicia una carrera al endeudamiento del país con más de 6.000 millones de dólares, bonos y nuevos préstamos, que no llegará al pueblo, sino que se reparte entre los ávidos intereses de la empresa privada, banqueros y la corrupción, mientras habla de una ficticia moratoria. Las instituciones de salud han demostrado la debilidad del sistema que había sido ocasionado por los diversos gobiernos neoliberales, con el propósito de favorecer el sector privado, sin olvidar la carencia de la atención de otros determinantes sociales de la salud, como agua potable, alimentación, vivienda digna, ambiente saludable, educación de calidad, trabajo decente con salario digno. Todo debido a las políticas de exclusión social que nos colocan en el 6º país más desigual del planeta. La Caja de Seguro Social, nuevamente bajo la mira de empresas privadas y organismos internacionales. Entre las acciones más peligrosas está el programa de invalidez, vejez y muerte. Sin una auditoría oficial, se pretende cambiar las reglas de este importante programa de los trabajadores. Esta importante institución ha perdido la capacidad de atender a los trabajadores y sus familias. Deterioro de instalaciones, de equipos, desabastecimiento de medicamentos. Un gran reto para los trabajadores y la población en general es defender la Caja de Seguro Social. La educación pública ha demostrado su debilidad por la ausencia de priorizar la inversión necesaria en el sector. Se ha priorizado la educación privada con subsidio estatal. Los trabajadores del sector de educación han luchado por un aumento del presupuesto a 6% del PIB, pero ha sido sistemáticamente ignorado. Los trabajadores van amenazados los logros alcanzados por años de lucha y sacrificio. Ya se están violando derechos importantes y las declaraciones miserables
de empresarios contra estas conquistas son de dominio público. Es obvio que esta tragedia que sacude el mundo, y que en Panamá afecta a los más pobres que no tienen siquiera con qué alimentarse en cuarentena, es aprovechada por la clase empresarial para que la crisis, que ya venía mucho antes de declararse la pandemia con anuncios de recesión mundial, sea cargada por el pueblo. El gobierno, de manera inconsulta, viene tomando decisiones con los mismos de siempre. Hablamos del grupo de grandes millonarios y sus consultoras neoliberales que aplicaron gobiernos tras gobiernos por más de 40 años las recetas económicas que nos convirtieron en el sexto país más desigual del planeta, que fomentaron la corrupción y que hicieron leña los servicios públicos en aras de las privatizaciones. Rechazamos que las decisiones que afectan la salud, la vida y el futuro de los 4,5 millones de panameños sean tomadas de manera inconsulta por un puñado de millonarios y sus peones. La nueva normalidad que se nos quiere imponer viene con rasgos dictatoriales, con graves violaciones de los derechos humanos y laborales, con la conculcación de libertades democráticas fundamentales. No la aceptaremos. No aceptan la lección aprendida a nivel mundial. Este modelo económico y este sistema de dominación deben cambiar radicalmente, porque ponen en peligro la existencia misma de la humanidad. El futuro inmediato es de terror frente al aumento del desempleo, de la pobreza y la pobreza extrema. Llamamos al pueblo y a sus organizaciones a la unidad y a la lucha frente a estas imposiciones tan pronto se decrete el levantamiento de la cuarentena e incluso antes de ser necesario. Las comunidades que han salido a las calles a protestar por la falta de respuesta del gobierno nos enseñan el camino. En conclusión, nos esperan jornadas de lucha para lo que es necesario la organización desde las comunidades, fortalecer la unidad de las organizaciones obreras y a luchar. Panamá, 19 de mayo de 2020. Y bueno, con esta primera participación de la compañera Mariela, pasamos la palabra al compañero Luis Coloma del movimiento estudiantil, del Movimiento de la Juventud Popular Revolucionaria, y vamos a continuar con los dirigentes quienes aportarán sobre este documento y sobre la situación actual. Luis. Bueno, los jóvenes universitarios y los jóvenes a nivel nacional estamos en alerta permanente de toda la situación de corrupción que se ha dado en este momento de pandemia. No olvidemos que nosotros los universitarios conscientes, luchadores por esta sociedad y por esta patria, seguiremos permanente en alerta, viendo de todo lo nefasto que está haciendo hoy en día este gobierno y los empresarios corruptos, explotadores, con el sector de nuestra población que estaba más vulnerable en estos momentos. Pueden estar claros y pueden estar firmes que el movimiento popular panameño, el movimiento social panameño, los jóvenes universitarios, los jóvenes de varios colegios, vamos a salir a manifestarnos en su momento, porque de verdad esto no quedará así y seguiremos permanente en una lucha constante. Muchas gracias, compañero Coloma. Ahora pasamos la palabra al compañero Fernando Sebamanos, para que abra el micrófono y pueda comentar. Ok. Bueno, desde el punto de vista de la salud, nosotros hemos visto cómo el neoliberalismo ha progresivamente deteriorado todo el sistema, dando prioridad al servicio privado de la atención de la salud. Pero no solo eso, sino que ha deteriorado aquello que nosotros llamamos los determinantes sociales de la salud, como son la educación, la nutrición, el ambiente, la vivienda, el trabajo digno, con salarios dignos,
que es producto de una política criminal que lleva adelante el capitalismo, sobre todo en esta fase neoliberal, de mayor pobreza y mayor concentración de la riqueza en pocas manos. De manera que nosotros estamos convencidos que es importante luchar para detener esta ofensiva empresarial que podemos calificarla de criminal por la tragedia humana que produce no solo con el mal manejo de la pandemia, sino por las numerosas medidas de concentración de los millones que han pedido en préstamos que determinan condicionamientos de políticas que tenemos que aplicar para poder recibir esos millones. Ya han sido firmados y por lo tanto nos toca resistir con toda la población, todos los sectores unidos para lograr esa meta de detener esta ofensiva neoliberal. Bueno, con esto y según datos oficiales del gobierno, 9.726 contagiados hasta ayer a las 4 de la tarde y 279 fallecidos lamentables y por la cual estamos de luto. Bueno, solo como datos, pasamos la palabra al profesor Raúl González para que también nos aporte su criterio acerca de este momento y lo que el pueblo está planteando. Profesor Raúl González. Buenos días de todos, muchas gracias. Efectivamente, el gobierno neoliberal del señor presidente ha demostrado incapacidad para manejar un tema tan delicado como es el tema del coronavirus. Efectivamente, si ganó con el 33% y rápidamente se fue desgastando a partir de la declaración de cuarentena, el gobierno ha demostrado pues que no goza de la credibilidad necesaria en situaciones como esta. Efectivamente, decretar, ¿verdad?, el combate al coronavirus mediante una ley que fundamentalmente se dedica a facilitar los trámites para contratos de servicio y de compra, demuestra entonces que en realidad no tienen interés en combatir las enfermedades. En todo caso, debió acogerse al título tercero, capítulo sexto de la Constitución referente a la salud pública. Cómo combatir una enfermedad, cómo combatir una pandemia utilizando los mecanismos constitucionales que efectivamente tienen las medidas para asumir esta responsabilidad. Sin embargo, se demuestra que hay prelación, hay mayor interés en el aspecto comercial que en la tarea de aplicar medidas sanitarias. Hoy estamos viendo los resultados catastróficos para la sociedad panameña. Además está decir que durante este periodo se han violado los derechos constitucionales, las garantías constitucionales, las libertades constitucionales y también consagrados derechos y garantías consagrados en los pactos internacionales de derechos humanos. De ahí entonces la necesidad que tenemos todos y todas de organizarnos para que tan pronto podamos hacer efectivo los recursos correspondientes, llevemos a cabo las acciones que sean necesarias para hacer efectivos nuestros derechos y nuestras garantías consagradas, repetimos, en la Constitución y en pactos internacionales de derechos humanos. El gobierno se ha destacado en estos últimos días, en estos últimos meses, por acumular grandes sumas de dinero a base de préstamos. Pero la pregunta sería si es conveniente, si es legal, si es moral que paguemos una deuda que nosotros no estamos utilizando, porque esos dineros no están siendo utilizados para combatir la pandemia y para satisfacer la justa demanda de un pueblo que hoy en cuarentena padece de hambre. En consecuencia, le corresponde al pueblo panameño organizarse para salir a ejercer sus derechos, sus libertades y defender el derecho a la vida. Juntos podemos. Muy bien, gracias, profesor Raúl González. Ahora invitamos al compañero Diógenes Sánchez de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, educador, catedrático universitario, para que nos dé sus aportes en este aspecto. Para que abra el micrófono y...
Vamos a abrir el micrófono, Diógenes, desde acá. Ya. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ante todo, muy buenos días, estimados compañeros. Definitivamente, el tema del coronavirus ha afectado a un segmento importantísimo de la sociedad panameña, que tiene que ver con los estudiantes de este país, que desde hace años hemos venido denunciando la necesidad de aumentar el presupuesto para educación al 6%, cosa que fue aprobada desde 1995 y hasta la actualidad ningún gobierno ha cumplido con ese compromiso, pese a que uno de los lemas de campaña del gobierno actual era de que iba a ser de la educación la estrella. Sin embargo, nosotros hemos visto de que esa promesa de campaña se convirtió en una promesa demagógica que realmente no cumple ni siquiera con los requerimientos mínimos. Y todavía en este momento nosotros tenemos una gran cantidad de estudiantes que lamentablemente siguen viviendo y siguen recibiendo educación en condiciones precarias, con las famosas escuelas ranchos que todavía siguen siendo una vergüenza nacional, donde todavía los estudiantes no tienen las condiciones mínimas de aprendizaje, donde siguen teniendo techo de paja, piso de tierra, y donde el educador tiene que hacer ingentes esfuerzos para poder llegar a esas áreas apartadas del país, entendiendo que el único funcionario público que existe en esas áreas apartadas del país es el maestro. Es decir, que donde no llega el Estado panameño, por lo menos hay un educador que representa al Estado en esas regiones muy remotas del país y en áreas también insulares, donde también los maestros llegan para impartir educación a los estudiantes. Así es que nosotros nos hacemos eco de este llamado que ha hecho Frenaeso. Compartimos de que solamente la única alternativa que podemos encontrar los sectores populares de este país es a través de la unidad, y por eso es que los educadores estamos comprometidos, y sobre todo la Asociación de Profesores está comprometido con el movimiento social, entendiendo de que solamente la unidad de esos sectores es la que puede encontrar la verdadera liberación de los pueblos oprimidos de América Latina. Muy bien, profesor Diógenes. Ahora pasamos la palabra al compañero Jorge González del Movimiento Patria, que en este momento se prepara y abre su micrófono. Jorge González. Bien, muy buenos días, pueblo panameño. Básicamente nos corresponde denunciar que en su globalidad la estrategia sanitaria y económica del gobierno frente a esta crisis responde esencialmente a la dinámica o a la lógica de intereses económicos de los grupos empresariales dominantes de este país. De tal manera que entonces esa política se refleja en el plano de las medidas de salud, como también se refleja en el plano de las medidas económicas y de las medidas políticas. En el plano de la salud, el manejo totalmente ya irresponsable, el manejo demasiado ligero que hace el gobierno de las cifras, buscando proyectar una imagen en el sentido de que todo está bien, de que vamos mejorando, cuando realmente no es así. El nivel de los contagios se mantiene día tras día, aumentan las mortalidades lamentables. Estamos hablando de compatriotas y de seres humanos que no son números, son vidas perdidas y son familias afectadas, victimizadas en este momento por la irresponsabilidad del gobierno, que en el mes de febrero no fue lo suficientemente capaz de imponer las medidas de restricción y de vigilancia necesarias a nivel de la nación panameña para impedir la llegada de este virus. Vemos también el caso de cómo se ha ido cambiando la conceptualización de las terminologías médicas con tal de poder beneficiar la reapertura supuestamente gradual del país. De esa manera, como hay denuncias de pacientes abandonados en los hospitales a los cuales se les prometió una tercera y una cuarta prueba. Sin embargo, el ánimo de proyectar una imagen de supuesta nueva normalidad está llevando a que muchos pacientes caigan en el abandono y estén en una situación de poder reproducir el contagio en el país, lo cual definitivamente va a empeorar si se da una reapertura que no esté orientada por
razones sanitarias, sino por razones económicas. En el plano económico, esta lógica empresarial se refleja en el poco apoyo que ha brindado el gobierno a la familia panameña. Un bono de 80 balboas no es suficiente para poder solventar efectivamente el costo de la canasta básica. Se impone de manera necesaria y urgente la puesta en práctica de una renta básica mínimo de 300 a 500 balboas que le permita a la familia panameña poder satisfacer su demanda o su necesidad básica de alimentación en medio de una cuarentena. También estamos a la expectativa de cuáles son las medidas que pretende imponer el gobierno más adelante, aprovechando esta crisis para beneficiar a los intereses particulares, esencialmente la reforma del Código de Trabajo. Y en el plano político, vemos cómo se ha instrumentalizado el clima de epidemia para generar una grave violación a las garantías fundamentales que establece la Constitución de la República. El estado de emergencia se ha constituido prácticamente en un estado de excepción dictatorial que violenta el régimen de garantías fundamentales, que no le permite a la población poder ejercer su derecho a la movilización y su derecho a la protesta. Y en estas circunstancias, los diálogos que pretende llevar a cabo el gobierno son diálogos espurios, toda vez que el pueblo no puede hacer gala de su libertad política para poder discutir, para poder movilizarse, para poder protestar. En ese sentido, vemos cómo esta política, entonces orientada en función de los intereses empresariales en el plano sanitario, en el plano económico y en el plano político, afecta en su conjunto los intereses de la nación panameña. Finalmente, en función a eso, llamamos al movimiento social, a la sociedad civil panameña en su conjunto, a que se organice y haga valer su voz para defender efectivamente los intereses de la gran mayoría del país, que en este momento están secuestrados por las decisiones de una cúpula empresarial pequeña, sectaria, minoritaria, en alianza a un gobierno que ha demostrado ser totalmente corrupto. Muy bien, gracias Jorge. Y a continuación pasamos con el compañero Macario Concepción de los sectores de trabajadores del servicio de los supermercados de Citraconsap, miembro de CONUSI. Macario Concepción, para que abra el micrófono y nos digas tu opinión de este momento que vive la sociedad. Buenos días, compañero. Efectivamente, nosotros somos también parte de esta denuncia en el sector de los trabajadores del sector servicio. Vemos realmente cómo el Ministerio de Trabajo no ejerce de acuerdo a lo que establece el decreto 249 en su artículo 9 de aplicar las medidas y el cumplimiento de los decretos y las reglas para proteger el trabajo y la salud de los trabajadores en ese sector. También vemos cómo el Ministerio de Salud, MINSA, incumple el tema del decreto 78 en su numeral 4 y 5 de todos aquellos trabajadores que han sido sospechosos del virus y que tienen que someterse a la cuarentena, y dice el mismo decreto que debe ser vigilado por las autoridades de salud, visitar a esos trabajadores. Sin embargo, esos trabajadores se someten a la cuarentena sin visita, sin atención. Creemos entonces que es una burla de parte de las autoridades que tienen que ver y proteger la salud del pueblo panameño. En el tema del protocolo redactado por Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, vemos el incumplimiento, toda vez que las empresas, llámese supermercados, farmacias, abarroterías, incumplen el protocolo, ponen a trabajar a los trabajadores sin ninguna seguridad, y las violaciones a despidos masivos, porque en medio de esta pandemia hay despidos masivos. En el caso, por ejemplo, de la empresa SkyChef Panamá, que es parte del monopolio económico que existe en Panamá. En el caso, por ejemplo, de los Mota, hay despidos, hay exigencia de parte de la empresa que los trabajadores acepten los llamados mutuacuerdos. Entonces nosotros somos parte de esto, de que lo que vemos es un interés por fortalecer el poder económico, proteger a las empresas, mas no así proteger la salud del pueblo panameño. Hoy nosotros escuchamos cómo
las autoridades competentes y el gobierno pretenden levantar la cuarentena y pretenden hacer modificaciones al protocolo. Sin embargo, hemos anunciado de que hay un incumplimiento de parte de ese protocolo, no cumplen el decreto 78 en sus artículos citados para el cumplimiento y darle el seguimiento a esos trabajadores que han sido detectados, que son diagnosticados con el COVID, y cómo debe ser el tratamiento, cómo se le va a dar entonces el tratamiento a esos trabajadores, a esas empresas que incumplen. ¿Por qué? Porque si no hay una regla que exija el cumplimiento de parte de las autoridades, llámese Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, yo creo que aquí lo que vamos nosotros al rumbo de una matanza de hombres y mujeres panameños que cada día salen en busca de un recurso para atender sus necesidades básicas. Por eso, de parte de nosotros como trabajadores, somos parte de la Confederación Nacional de Unidades Independientes CONUSI, estaremos alerta al anuncio que haga este movimiento social aglutinado, ser parte de Frenaeso, para apoyar a todas las convocatorias y luchar en contra del poder económico que viene avasallando y que realmente esto pretende incluso hacer modificaciones al Código de Trabajo, de mejorar las aplicaciones de la convención colectiva, de mejorar la seguridad, rebajar el salario y reducir las horas de trabajo. Yo creo que entonces es claro y evidente de que el gobierno lo que pretende es asegurar, ¿verdad?, al poder económico vemos nosotros en este tiempo de pandemia. Así que de parte de acá, del sector de los servicios, nosotros pues nos hacemos, apoyamos esta protesta, apoyamos esta conferencia y hacemos esta denuncia a la faz del pueblo panameño. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Macario. Y pasamos la palabra a la compañera Mariela Hidalgo del FER. Para que abra su micrófono, compañera. A ver, estamos aquí esperando la señal de la compañera. Bueno, mientras se prepara Mariela, vamos a escuchar al compañero Antonio Menacho del Sindicato de Trabajadores de la Educación también, docente de enseñanza media. Menacho. Mariela, ya llegó Mariela aquí. Ok, ya ahora sí. Bueno, definitivamente lo que vemos hoy en día en el país es consecuencia de un gobierno neoliberal altamente capitalista, que solo vela por los intereses de los grandes empresarios, que son quienes están gobernando actualmente en realidad el país. 25 millones de dólares recortados al presupuesto de la Universidad de Panamá, 500 millones de dólares regalados a los bancos, a los grandes empresarios, un hospital, la donación de un hospital de 1.500 camas rechazada por el gobierno para construir en cambio un hospital de 100 camas solamente a 12 millones de dólares, que fue inaugurado, pero realmente ni siquiera lo han utilizado. Unas medidas que en realidad en lo que es salubridad no ha rendido frutos. Y bueno, vemos las cifras de muertos actualmente, de contagiados, cómo se está tratando al pueblo. Los bonos no llegan, los supuestos bonos, la alimentación del pueblo, que en realidad esas bolsas de comida que llegan a unos cuantos y esos bonos no son un regalo del gobierno, son dinero del pueblo, de los contribuyentes del Estado. Y bueno, son políticas públicas de un gobierno totalmente dictatorial neoliberal.
nos mantendremos como jóvenes, como estudiantes, en pie de lucha y pendientes de todas las medidas y de todo lo que siga haciendo el gobierno, los desfalcos, la corrupción. Estaremos en pie de lucha como movimientos sociales, como juventud y como estudiantado. Bueno, pasamos la palabra al compañero Antonio Menacho. Por favor, profesor. Muy buenos días. Primero saludo a toda esta comunidad que está luchando día a día frente a la opresión que da los gobiernos de turno y a la esclavitud a que ha llevado a la sociedad panameña. Pero observamos a diario que esta gente pobre que trata de expresar su voz a través de la protesta social, es capaz de darnos una lección a todo el pueblo panameño de que todavía hoy se puede hablar de lucha de clase, donde el pobre busca subsistir con lo poco que le dan y con las migajas que le ofrecen, porque eso es lo que se ha dado a través de estos 2 meses, migajas al pueblo, y el pueblo ha sido capaz de protestar, de hacer sentir su voz, y los movimientos sociales apoyamos a esa actitud de ese pueblo, porque realmente no podemos permitir que se esclavice cada vez más a una sociedad. Podemos ver eso, cómo se ha incrementado el desempleo. Podemos ver eso, cómo se ha incrementado la diferencia de educación en los distintos ramos. Hay educación para pobres y educación para ricos. Podemos ver cómo los pueblos indígenas sufren todavía y hacen su protesta, pero los medios de comunicación solamente se parcializan por la voz del poder económico. El COVID-19 ha demostrado que ha fracasado el capitalismo y la forma de actuar de muchos de nosotros como sociedad. Somos depredadores de la naturaleza, somos depredadores del ser humano, y la naturaleza y el ser humano es capaz de hacer sentir su voz en este momento. Por eso nos unimos a esta conferencia, nos unimos a las voces del pueblo que aclama justicia, dignidad. Justicia teniendo un buen salario, dignidad teniendo buena educación, buena agua, salud, un sinnúmero de cosas, buena vivienda. Pero hoy ha mostrado este COVID que los pobres existen. El pobre está, y después del COVID tenemos que seguir luchando frente a esa situación de injusticia que ha vivido el pueblo panameño. Muchas gracias, profesor. Y tenemos al compañero Jorge Guzmán del Movimiento Comunal Federico Britton. Sí, buenos días, compañeros, buenos días a todos los que en esta oportunidad comparten con nosotros. Bueno, es obvio la grave crisis que ya venía dándose a nivel mundial y obviamente en Panamá como reflejo de la mala administración y de la imposición de un modelo económico que solo enriquece aún más a los que ya son ricos y empobrece mucho más a los que hemos vivido en pobreza. En la situación concreta de nuestros barrios se ha podido comprobar en esta coyuntura lo nefasto que han sido las administraciones de las juntas comunales durante toda la existencia. Es decir, de haberse dado realmente un trabajo de las juntas comunales de organización de los barrios, las juntas locales y todas las instancias que por ley le corresponde, tal vez el caos que se está presentando no hubiese sido tan doloroso para nuestra población en las comunidades. Las comunidades en total desorganización desde el punto de vista legal, desde el punto de vista formal,
es el reflejo de la politiquería, de la corrupción y de la mala administración de las juntas comunales en manos de los partidos tradicionales. Lo que nos llama a nosotros a la obligación como organizaciones sociales y populares a ocupar esos espacios que tienen que estar en manos de la gente honesta y trabajadora del pueblo. Las comunidades demandan esos espacios de organización, porque inclusive hasta para el control de los contagios comunitarios, una comunidad organizada, formalmente establecida, podría tener mayores posibilidades de enfrentar esta situación y corregir y atender a las personas que han sido afectadas. Pero como el reflejo de lo que ocurre realmente es la desorganización, el aprovechamiento de los recursos en nombre de las comunidades para la corrupción y el nombramiento de amigos y familiares en las juntas comunales, es lo que sucede hoy en día. El mal uso a la entrega de la ayuda solidaria por parte de los gobiernos locales, que son las juntas comunales, es el reflejo de todo ese acumulado de corrupción en esos espacios que tienen que servir necesariamente para la organización comunitaria. Esto ha sido una gran lesión negativa, grave para la población, pero al final una enseñanza que nos deja a todas las comunidades, a los que vivimos, que somos todos, porque todos vivimos en comunidades, la necesidad de desconocer esos espacios tomados por los partidos politiqueros tradicionales y hacer organización. Y en el momento determinado tenemos la obligación y el deber de tomar por las vías legales, por las vías formales, esos espacios para poder administrar nuestros recursos, tener a las comunidades debidamente organizadas para enfrentar este tipo de situaciones tan lamentables de la mejor manera y que podamos salir bien librados como comunidades, como familias y como seres humanos y todos los que en ella hacemos vida. Lamentamos esta situación y lamentamos que la respuesta que ha sido de la reclamación de las comunidades haya sido el uso de la fuerza, desproporcionada contra los moradores de la comunidad, que suman ya más de 30.000 detenidos arbitrariamente y en una forma de arreos de combate como si se estuviese enfrentando a un enemigo en potencia, una fuerza de seguridad que debería estar en función de garantizar la seguridad precisamente de esas comunidades, una fuerza que ha arremetido, que ha utilizado armas costosas, sofisticadas, hombres y mujeres altamente entrenados, utilizando cualquier tipo de armamento contra comunidades indefensas, mujeres y niños indefensos que solamente reclaman que el compromiso del gobierno y el uso de los recursos del gobierno sean utilizados precisamente para atender esas comunidades. Entonces nosotros, como movimiento comunal, lamentamos, pero a la vez también hacemos el llamado a nuestra gente, a todos y todas en Panamá, que las comunidades reclaman organización, pero organización con un pensamiento realmente de solidaridad y de buena administración de los recursos, porque esta prueba que estamos pasando es la demostración de que están en manos esos espacios de maleantes y sinvergüenza, y que cuando la gente reclama un gobierno represivo, además de corrupto y mentiroso, atacando de manera cruel y sin ningún tipo de amparo legal que respete los derechos humanos a hombres, mujeres y niños en estado de indefensión. Esa es nuestra denuncia como movimiento comunal. Organización comunitaria al margen de lo que están haciendo las juntas comunales, pero aspirando a formalizar estas organizaciones comunitarias para poder estar preparados para estas y otras situaciones que se presenten en las comunidades. Muchas gracias. Bueno, con esto cerramos la participación de los compañeros y tenemos al amigo Hugo Vera, amigo que tiene sus espacios en redes virtuales y esto. Si nos quiere hacer alguna pregunta, alguno de los compañeros, estamos... Sí. Aparte de todo esto que están diciendo, el tema de la profundización del sistema, también se deja en evidencia el sistema que tenemos, ¿no? Se deja en evidencia que hacia donde nos dirigíamos, pues con el sistema que teníamos, no estamos yendo a ningún lado, y lo que obviamente queda demostrado de que este sistema no sirve para proveer para todo. Eso ya nosotros como movimiento social lo sabíamos, pero es mucho más fácil evidenciárselo a la gente, ¿no? Pero también, aparte, ¿creen que hace falta hacer un llamado a la participación política y que esa participación política no solamente puede venir del movimiento social, sino que la gente tiene que empoderar, que tomar ese poder y hacer, porque todas esas cosas que se plantean
lo de una constituyente, el tema del cambio de modelo, el tema de salvar la caja de seguro social, pasan por la toma del poder, ¿cierto? Así es. Vamos a dedicarle la respuesta al profesor Raúl González y al el presidente el doctor Fernando Sebamano. Primero el profesor González y después el doctor Sebamano. Profesor González. Como no, efectivamente es un tema bastante delicado. Ya lo veníamos trabajando ese tema, ¿verdad? Sobre el Estado fallido, cuando un gobierno que gana supuestamente gana las elecciones, en este caso con un 33%, muy discutido en unas elecciones no transparentes, rápidamente se desgasta su periodo de administración y entramos a la pandemia donde definitivamente ya se cayeron todas las caretas por las acciones y los escándalos de corrupción, pero además los grandes empréstitos que solicitan a la banca internacional y mal utilizados porque finalmente el pueblo no recibe los beneficios ni con los bonos ni las bolsas de comida, como tampoco la atención que se amerita en estos casos para enfrentar la pandemia del coronavirus. Entonces, de lo que se trata es que efectivamente lo que ya teníamos no funcionaba. Y de esa manera entonces se necesita un nuevo modelo de gestión. Ya en diciembre nosotros estábamos evaluando lo que significa en Panamá un gobierno de transición, porque el que está hoy ya no funciona. Entonces necesitamos efectivamente nuevas autoridades, un nuevo gobierno que responda a los intereses del pueblo panameño. ¿Cómo llegar hasta allá? Ese es uno de los grandes retos que hoy tenemos, porque no se trata solamente de una consigna, queremos una asamblea constituyente, sino cómo implementar ese proceso constituyente hasta llegar a efectivamente la convocatoria y elecciones de la constituyente y la aprobación de del nuevo pacto social que nos permita tener un gobierno que responda verdaderamente a los intereses del pueblo panameño. Todo eso es posible si podemos unir las fuerzas que existen en este país interesadas en instalar en Panamá un gobierno constitucional, un Estado constitucional, democrático y de derecho. Y eso incluye a todos los sectores afectados por el modelo neoliberal. Pero la tarea por la unidad es bastante difícil, es una tarea prolongada. Lo que ha sucedido con la pandemia es que nos ha abierto mucho más las puertas. Nos corresponde a nosotros como movimiento social entonces recoger todas esas inquietudes y sobre todo basarnos en las opiniones y en los aportes del pueblo panameño que ha salido a la calle a enfrentar el modelo neoliberal. Por el momento, eso es lo que tengo que opinar. Doctor Sebamanos. Hola. Bueno, como saben, el Frente Amplio por la Democracia es una oferta a la población panameña desde el punto de vista de la participación política en el escenario electoral. Sin embargo, nosotros acogemos y hacemos un llamado a organizarse en cada rincón del país, a hacer cabildos abiertos sobre la situación que vive el pueblo panameño. Hoy se está limitado en la participación, pero es necesaria la organización por calles, por territorios de viviendas, por trabajo, en donde debatir lo que está pasando, de qué somos víctimas, qué nos está pasando, por qué nos imponen este modelo neoliberal que ha demostrado fracaso a nivel mundial y desplazamiento, despojo de nuestra riqueza, de nuestros recursos. El Frente Amplio por la Democracia continuará en su esfuerzo de participación electoral. Seguiremos en ese esfuerzo ofreciendo a la población una oportunidad de conquistar espacios gubernamentales. Sin embargo, insistimos, el poder popular de las organizaciones del pueblo
es el que va a poder hacer una convocatoria de una constituyente originaria que realmente cambie los fundamentos de la sociedad por una sociedad justa, equitativa, en donde se respete la dignidad humana. Sin estos elementos, cualquier esfuerzo, incluyendo el electoral, pueden fracasar no solo en votos, sino también en su objetivo de lograr cambios importantes en beneficio de la mayoría de la población humilde y trabajadora, que es la que está sufriendo el impacto de estas políticas económicas, políticas y sociales, y sometida a un injusto régimen de desigualdad. Así que nuestro llamado es mantenernos vinculados, escuchar a nuestros dirigentes locales, territoriales, nacionales, para seguir adelante resistiendo al neoliberalismo, resistiendo a la enfermedad y organizándonos para un futuro mejor. Una pregunta, a ver quién no nos la puede responder. ¿Están dispuestos los movimientos sociales organizados de algún modo establecer mecanismos de lucha, así como se están viendo en Chile, en Ecuador en estos momentos, en Honduras? De hecho, un sector de trabajadores de la cervecería también se han manifestado en el día de ayer, vimos. ¿Hay disponibilidad en este momento? Dice, así concretamente nos preguntaron. ¿Están dispuestos a mantener acciones de calle? ¿Quién no puede responder esto? Jorge Guzmán, del Movimiento Comunal. Y no sé, alguien más que quiera apoyar ahí después de Jorge. Bien, en efecto, y de hecho, el movimiento social popular panameño en sus distintas estructuras, expresiones y organizaciones ha venido constantemente desde antes de que el gobierno reaccionara al peligro de la pandemia. Ya los movimientos populares como Suntra y otros miembros de Frenadeso y de organizaciones del movimiento popular en general, denunciando, inclusive haciendo tareas de educación con la población en cuanto a los cuidados a tener, cosa que nunca hemos visto en ninguna estructura de gobierno hacerlo en los barrios. Además de eso, la denuncia ha sido permanente de parte de las organizaciones populares en cuanto a las cifras reales que la población tiene derecho a conocer y al uso que se le ha estado dando a los fondos públicos y a los préstamos que ha hecho el gobierno en nombre de la población, supuestamente para atender la crisis, y que han sido desviados para otras cosas. Además de eso, se han hecho constantemente denuncias, marchas virtuales, el 1 de mayo y el 15 de mayo hubieron marchas virtuales donde compañeros miembros de organizaciones estuvieron por las redes haciendo denuncias y mandando saludos conmemorativos a las fechas históricas, y además eso se mantiene constantemente el tuiteo por las redes. Eso en medio de la situación, pero no descartamos dentro de la programación discutida por los movimientos sociales acciones de calle, inclusive antes del levantamiento de la pandemia, de la cuarentena, perdón. Inclusive ya los barrios han marcado la ruta, los barrios han salido a protestar, las calles, como dijimos hace un momento. Inclusive estamos planteando mantenerlo en los pailazos, que es una forma de protesta pacífica que ha sonado en efecto. A partir de este miércoles, o sea, mañana, y seguir los tuitazos a horarios de las 7 o 8 de la noche. Es decir, constantemente se ha mantenido y la idea es ir a más, porque esta situación demanda precisamente eso: unidad, acción, lucha en las calles para poder enfrentar el momento e ir construyendo un futuro realmente justo, equitativo para toda la población. Nosotros como movimiento estudiantil, de verdad, el gobierno tiene que estar claro y no puede subestimar al pueblo panameño, a la población, a los jóvenes, que de verdad, de ser necesario y viendo todas las medidas que están tomando, que nos afectan a todo el pueblo panameño, no solamente a los universitarios, por los 25 millones que nos recortaban a la universidad, por muchas otras cosas, porque muchos de nuestros compañeros, compañeras, están pasando páramos en sus casas, están pasando hambre. El gobierno no le da una solución concreta al pueblo panameño. Por esa gente, si es necesario, saldremos a las calles a manifestarnos. De una u otra manera, no evitarán que el pueblo alce la voz
en las calles de este país, porque lastimosamente es donde escuchan solamente al pueblo cuando sale a las calles a manifestarse, porque cuando uno lo hace pacíficamente, cuando uno lo hace o con comunicados y demás, no quieren escuchar, siguen queriendo tener la corrupción como se está dando hoy en día. Y no lo vamos a permitir y nos tenemos que manifestar, lo vamos a hacer conscientemente, con cuidado, pero manifestándonos en las calles como siempre nos ha caracterizado a nosotros los universitarios, los jóvenes, que somos conscientes de las medidas neoliberales que están tomando al pueblo panameño en general. Saldremos a las calles a manifestarnos. Que el gobierno no subestima al pueblo, que no subestima a la juventud, porque cuando hay desesperación, la juventud toma decisiones concretas para salvaguardar al pueblo panameño. Muchas gracias, Luis Coloma. No sé si ya vamos cerrando o alguien más que quiera dar un último aporte para Jorge González y vamos cerrando este espacio. Jorge. Bueno, primeramente nuestra solidaridad con la familia universitaria, la cual ha sido objeto de un recorte drástico por parte del gobierno. Esto está siendo debidamente observado por los gremios universitarios, sectores docentes, el sindicato de trabajadores. Jorge, disculpa, ¿tienes alguna dificultad con el audio? Si puede ahí, habla para ver, disculpa. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, dele. Bueno, primeramente la solidaridad con la familia universitaria de la Universidad de Panamá, la cual ha sido objeto en medio de esta situación de un recorte drástico por parte del gobierno, cuando realmente la universidad ha hecho el mayor esfuerzo posible, no solamente para garantizar la mayor matrícula de las últimas décadas, más de 70,000 panameños han matriculado vía web en la Universidad de Panamá, sino para llevar a cabo la tarea académica. En este momento, miles de universitarios están estudiando a través de la vía digital, es decir, la Universidad de Panamá está en funcionamiento. Y eso sin duda alguna representa un llamado de alerta para los gremios docentes, para el sindicato de trabajadores y para las agrupaciones estudiantiles que están a la expectativa de cómo se desarrolla esta situación. Por otra parte, es importante señalar lo siguiente: las garantías fundamentales no han sido suspendidas, ni por el órgano ejecutivo, ni por la Asamblea Nacional, de acuerdo a los mecanismos que establece la Constitución. El estado de emergencia no existe en la Constitución. En consecuencia, es un estado de excepción, que se entendió en un primer momento como una respuesta del Estado y una necesidad de la sociedad para enfrentar el virus. Sin embargo, con el paso de los días y de la semana, se ha tratado de convertir en una especie de regla de vida en la sociedad panameña, y eso es inconstitucional. De tal manera que todas las libertades o garantías que establece la Constitución están habilitada desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional. En consecuencia, el derecho a la protesta está habilitado desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista constitucional, y no puede ser de ninguna manera mediatizado o discriminado o eliminado por el denominado estado de excepción que, repetimos, no existe en la Constitución panameña. Eso es todo. Gracias, compañero Jorge González. Bueno, con esto vamos concluyendo este espacio de esta mañana. Podemos hacer una conclusión de lo que decía el documento, de lo que se escribe en el documento que se leyó al inicio, donde se establece que las comunidades que salieron a las calles y siguen saliendo aún, sea áreas urbanas o rurales, sea del centro de la capital o sea de las áreas más lejanas de esta, nos han enseñado, nos han planteado un camino, el camino de la lucha, el camino de la unidad en las calles por falta de respuesta del gobierno, y además invitar a todas esas fuerzas
obreras, de trabajadores gremiales, de estudiantes, de indígenas, de campesinos, de todo el pueblo, profesionales de capas medias, en fin, todo el pueblo panameño. Ya está planteada la lucha, está planteada la jornada de lucha. Nuestras organizaciones del movimiento social panameño nos estamos fortaleciendo la unidad en este tipo de actividades y ya pronto estaremos haciendo los anuncios correspondientes. Una vez más, se plantea la unidad, la lucha en unidad, se vuelve a las calles, se mantienen las jornadas virtuales, pero se vuelve a las calles como corresponde, una vez cuando ya la dirigencia del movimiento popular y el pueblo organizado defina. Así que esa es la alerta que hacemos, el llamado, y a todos ustedes muchas gracias, y a los que nos estuvieron viendo por Facebook también, muchas gracias, y sin luchas no hay victoria. Sí. Frenadeso Noticias.